Mi nombre es Aline Villarreal, soy de México, de la Ciudad de México, estudié en la UNAM y trabajo también en la UNAM, ahora como profesora. Estudié Ingeniería Química, tanto la licenciatura, luego la maestría y luego el doctorado. Todo es en Ingeniería Química y me incliné por el área de catálisis heterogénea. Desde que yo era muy pequeñita tenía la idea un poco de estudiar ingeniería química, porque mi mamá estudió eso. Entonces desde que ya era muy chiquita me empezó a decir que era lo mejor del mundo, y en algún momento me gustó también la física, pero finalmente me decidí por efectivamente estudiar ingeniería química. Bueno, en fechas más recientes hemos empezado a desarrollar una línea de investigación sobre la transformación de biomasa proveniente de especies vegetales que no tienen valor para nosotros como humanos, que no son comestibles ni nada y que básicamente constituyen una plaga, y las queremos transformar por métodos químicos en combustibles parecidos a la gasolina o al diésel. Todo esto porque queremos contribuir a realizar una transición energética en el corto plazo, y creemos que los biocombustibles tienen ese potencial de que se pueden utilizar con la infraestructura que ya tenemos existente. Pues empecemos con las ventajas, ¿no? Para que sea más padre. Una de las ventajas de los biocombustibles es que en principio estamos esperando que tengan una huella de carbono cero. ¿Esto qué significa? Que el CO2 producido durante la combustión fue previamente utilizado para formar la biomasa, de manera que si haces el ciclo, el balance de masa en el ciclo, no estás emitiendo más dióxido de carbono a la atmósfera. Eso por un lado. Por otro lado, pues también tiene que ver con la facilidad de tener, las ventajas de tener un pool energético distribuido para el suministro de energía de un país. De esa manera dejas de necesitar una sola fuente de energía, que bueno, en el caso de México es el petróleo, pero nosotros importamos mucha gasolina. Entonces efectivamente producimos crudo, pero ya lo que necesitamos como combustible lo importamos. Y estamos ahí dependiendo de otro país, de un tercero, para suministrarnos a nosotros lo que más necesitamos. Y entonces desde ese punto de vista los biocombustibles también pueden contribuir a hacernos un poco más independientes energéticamente. Y desventajas: los biocombustibles, que hay de diversos tipos, se han ido encontrando una serie de desventajas, ¿no? Por ejemplo, en los primeros biocombustibles se empezaron a utilizar especies de plantas que tenían un valor para los humanos, ¿no? Por ejemplo, el maíz o la soya, que son comestibles, y eso empezó a encarecer muchísimo el suministro para los humanos. Por supuesto que eso tiene una desventaja. Otra desventaja es que como se necesitan grandes cantidades de biomasa para producir los combustibles, estamos hablando de químicos, de commodities, ¿no? Químicos que se producen en escalas enormes. Entonces necesitas una gran cantidad de tierra, por supuesto de agua, de nutrientes, etcétera, de mano de obra para producirlos, y eso también es una desventaja. Poco a poco pues estamos encontrando maneras de encontrar especies vegetales que no necesiten tanta agua, que no necesiten tantos nutrientes, que puedan crecer prácticamente en todos lados sin necesidad de intervención humana. Eso por un lado. Todavía la tecnología no está lista para su implementación. Ahorita lo que tenemos, digamos, ya como biocombustibles listos sería el bioetanol, que ya se utiliza en algunos países, pero combustibles bio o combustibles verdes más parecidos al diésel o a la gasolina
todavía no están suficientemente listos a escala comercial. También se necesita hacer reconfiguraciones de las refinerías para establecer estos nuevos procesos, y por supuesto todavía se necesita mucha investigación básica y justo para hacer la transición a una escala mucho mayor. Hay algunos países que ya tienen biorefinerías, pero estamos hablando de una escala, por ejemplo Noruega, por ejemplo en Estados Unidos hay biorefinerías, pero estamos hablando de dos diferentes escalas, ¿no? Las refinerías convencionales son estos grandes centros industriales que producen miles de millones de toneladas de combustibles o de químicos con base en una materia prima que se les alimenta de manera constante. El concepto de biorefinería supone una escala más pequeña y supone una escala más regional o más local. Entonces, también, además de la tecnología, hace falta como un cambio de visión, ¿no? Para implementar esto. Claro, eso fue muy interesante. Yo estaba, pues, más o menos 3/4 partes de un postdoctorado en el Instituto Politécnico Nacional, y pues seguía buscando pues ya fuera una posición permanente o otro postdoctorado. Y en ese momento la Ciudad de México abrió una convocatoria para una cosa que llamó Estancias de Interfaz Ciencia Política. Estas estancias de interfaz están inspiradas en un programa de la AAAS en Estados Unidos, que más o menos inició en los 70s, en donde el propósito es colocar a científicos jóvenes o, digamos, recientemente graduados de doctorado dentro de oficinas de gobierno. Y bueno, ya que el perfil de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México es científico, hay muchísimos científicos trabajando en el gobierno, empezaron a adoptar esta iniciativa. A mí me tocó trabajar específicamente en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y específicamente en todos los proyectos que estaban relacionados bien con residuos o con energía. La Ciudad de México tiene una estrategia para ambas cosas. La estrategia para la parte energética se llama Ciudad Solar, y dentro de esta estrategia están pensando en energía solar, están pensando en biocombustibles y en combustibles derivados de residuos. Lo que sucede es que la posición se trata justamente de hacer esta traducción de lo que sabes como científico o lo que sabe la comunidad científica, de manera que aquellos que se dedican a hacer políticas públicas, no necesariamente políticos, sino políticos y funcionarios del gobierno, puedan aplicarlo, pero con todas las herramientas. Entonces eso estuvo muy padre. No es una posición en la que uno vaya a contarles cómo se deben de hacer las cosas, sino que es una posición en la que tú escuchas muchísimo y tratas de darles una respuesta que les sirva, no una respuesta que sea sabia o que se vea bien o que trate de publicitar su trabajo, sino que les sirva, porque eso es lo que ellos necesitan. Y pues eso ha estado muy en consonancia con lo que han dicho acá, aunque creo que hace falta una reflexión más profunda que no hemos, por lo apretado del programa no hay como mucho tiempo, pero es importante reflexionar por qué confiar en la ciencia, ¿no? De repente pensamos, porque es la ciencia, ¿por qué no ibas a confiar en ella? Y no, lo que yo aprendí es que las personas que no están trabajando o que no son científicos confían en ti, no porque seas científica, no porque sepa más, no porque tenga un doctorado, ni nada, simplemente porque aprenden a confiar en la persona. Y por supuesto, como asesor científico, tienes toda esa carga de ética y de ética científica para darles el consejo que consideras más adecuado. Eso necesita un entrenamiento realmente. No saliendo del doctorado no sabes cómo hacerlo, porque no te entrenan para eso. Pero es necesario. Y bueno, desafortunadamente ese programa ya terminó, pero
fue una buena experiencia. Otra parte con la que trabajé fue todo lo relacionado con el manejo de residuos, que en la Ciudad de México es un problema enorme porque somos muchos y generamos muchos residuos. Sin embargo, no los vemos. La verdad es que tenemos un sistema bastante eficiente de manejo de residuos, y ese sistema eficiente pasa por muchísimas personas que a veces son invisibilizadas. Todos los recolectores, pepenadores, etcétera, ¿no? Aunque en la Ciudad de México está prohibida la pepena, hay, y sabemos que hay, ¿no? Pero ellos nos ayudan a tener un porcentaje bastante alto de reciclaje. Entonces, desde esa parte hay que visibilizarlo. En específico, lo que nosotros vimos fue la limpieza de cuerpos de agua. Entonces, ahorita estamos frente a un paisaje maravilloso, totalmente limpio, que da muchísima envidia cuando nosotros vemos nuestros lagos. Entonces, una de las cosas que suceden es que muchos lagos de la Ciudad de México o alrededor de la Ciudad de México están contaminados por miles de cosas, pero lo que se ve, porque flota, es el plástico. Y entonces ahí es cuando se hace visible, porque tú ya no puedes ver el agua si no solo ves plástico flotando, y es entonces cuando uno piensa, ¡ay, esto es un problema! ¿Por qué el gobierno no hace nada? ¿Por qué no lo están recogiendo? Y la cosa es que el gobierno periódicamente limpia estos cuerpos de agua que casi de inmediato se vuelven a llenar, y entonces no hay una solución permanente a ese tipo de contaminación. Y también pasa por algo de no lo veo, no es mi problema, me olvido. En ese sentido yo creo que la ciencia tiene muchísimo que decir. Hoy veíamos una investigación que está tratando de crear polietileno que se pueda degradar más rápidamente, ¿no? Pero mucho más rápidamente, estamos hablando en cuestión de meses. Pero bueno, esa tecnología todavía le faltan años y así, ¿no? Entonces, podríamos, esta es una reunión súper especial porque es de premios Nobel y entonces es enfocada en ciencia básica, ¿no? En descubrimientos científicos básicos. Está toda esta comunidad científica que ya hace ciencia aplicada, ¿no? Que hace ciencia que puede ayudar a resolver problemas en el corto plazo. Y pues otra cosa es que sea multidisciplinaria, porque a lo mejor yo sé una parte, pero otro puede ayudarme a interaccionar más con la comunidad, otro me puede ayudar a saber cómo hacerlo viable económicamente, etcétera, etcétera. Entonces, eso también ha estado muy, muy padre. Bueno, pues estamos en la 71ª reunión Lindau de premios Nobel. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues muy buena, muy genial. Nunca me esperé tener una experiencia así. Por dos motivos principalmente, ¿no? El primer motivo es porque me he dado cuenta que cada premio Nobel, cada persona que ha ganado el premio Nobel es completamente diferente de la otra. Y que no hay una sola estrategia para llegar a ganar ese reconocimiento, ¿no? Hay personas que son súper estructuradas y otras que lo dejan todo al azar, y hay personas que son muy extrovertidas y otras que son muy introvertidas, pero algo que comparten es que nunca perdieron la curiosidad científica. Siempre están tratando de buscar la pregunta, ¿no? Y eso está muy padre. Y así como a nivel más personal, todos han sido muy, muy amables con su tiempo y generosos en el sentido de darte consejos, ¿no? Todo lo que han aprendido, todo el tiempo están diciendo, pues yo lo hice así, ¿qué les parece si lo hacen así? Y todo esto. Y esto de dedicar su tiempo para hablar con los jóvenes científicos está muy padre. La verdad es que en México pues no existe la posibilidad de hablar con un premio Nobel. A lo mejor algunos de los compañeros que vienen acá pues les basta con subir un piso y ir a la oficina de no sé quién que ganó un premio Nobel y hablar con él, pero en México no es el caso. Entonces pues sí es como una experiencia impresionante.
Bueno, eso es muy, muy importante para mí. Ahorita estamos 4 mexicanas y un hombre, o sea, 4 mujeres y un hombre. De nosotros tres fueron nominados por la Academia Mexicana de Ciencias. Sin embargo, este año la Academia Mexicana de Ciencias no patrocinó que vinieran al evento. Es decir, no compró los boletos y por supuesto no patrocina su estancia ni sus alimentos, nada, ¿no? Simplemente como son el partner científico del Lindau Council, pues les toca hacer la nominación. Al contrario de otros países, en México la nominación es muy cerrada, necesitas ser un estudiante de doctorado o postdoctorado, punto. Y entre los tantos mexicanos, 3 fueron nominados por la Academia Mexicana de Ciencias a pesar de que no iba a patrocinar nada, ¿no? O sea, solo lo pusieron en 3. Yo fui nominada por la Global Young Academy, que es otra institución que agrupa a jóvenes científicos de manera mundial. Esta institución nominó a 4 personas. Una persona de Malasia, India, un español trabajando en Arabia Saudita y yo, que soy de México. La nominación es mucho más amplia, es decir, pueden ser personas con doctorado, postdoctorado o como mi caso, que es Junior Faculty. Y en nuestro caso patrocinan más o menos el 75% del viaje, ¿no? Lo cual pues está muy bien. Pero sí habla mucho de la diferencia de oportunidades que tenemos los mexicanos con respecto a otros países. O sea, si nos fijamos en otros países de Latinoamérica, hay un poquito más de apoyo. No estoy diciendo que haya muchísimo apoyo, pero un poquito más de apoyo. Por ejemplo, la India este año mandó, me parece que a 14 personas, todo pagado. Y el año pasado, la última reunión presencial que se hizo, la India, que es un país muy grande por supuesto, mandaron a 34 personas. Entonces México siempre ha tenido como muy poquitas personas que asisten a esta reunión, no porque sea la única reunión, sino por la importancia que tiene para la vida de un científico joven. Y yo la verdad es que no veo que en el corto plazo vaya a mejorar esta situación. Entonces, pues sí es importante dar a conocer este tipo de oportunidades. Su trabajo es fundamental y maravilloso. A mí sí me gustaría que hubiera más apoyo, no solo de la Academia Mexicana de Ciencias, por supuesto que sí, porque es como la vía, pero pues de nuestras grandes universidades, del UNAM, del Politécnico, del CINVESTAB, que hemos estado todo este tiempo como en una inactividad, ¿no? Como sin tomar el toro por los cuernos y decir hacia dónde queremos que vaya la ciencia en México y no nada más que sobreviva, ¿no? Y que realmente no sea una opción de carrera para personas brillantes. Eso es lo que a mí me gustaría cambiar. Afortunadamente, en cuanto a la representación de género, sobrepasamos las mujeres, ¿no? En este caso solo nominaron a Gustavo como único hombre. Pero, por ejemplo, todos trabajamos en el centro del país. Y la otra chica que viene trabaja en California. Y la nominó su universidad y le paga la Universidad de California. Entonces estamos hablando de que en México todavía tenemos ese problema de centralización de la ciencia, pero fortísimo, ¿no? O sea, todos los poquitos que venimos trabajamos 3 en la UNAM y 1 en el CINVESTAB. Entonces creo que sí hace falta mucho por hacer esto mucho más transversal desde mi punto de vista. Bueno, particularmente el proyecto de postdoctorado con el que yo estaba trabajando había ganado uno de los proyectos financiados por el fondo CONACYT-CENER Hidrocarburos, que recuerdan que desapareció hace algunos años y simplemente no nos dieron el dinero. Entonces mucho del trabajo que se tenía planeado con ese fondo ya no se pudo realizar. Como yo estaba en el postdoc, pues simplemente me moví, pero pues se quedó ahí el trabajo un poco a medias. Desde la parte administrativa ha sido una pesadilla realmente, porque ese proyecto lo terminamos, por así decirlo, en 2019 y es el momento en el que no he podido obtener mi carta de liberación.
O sea, digo, tampoco me afecta en este momento, pero es impresionante que no haya podido hacerlo. Y, por ejemplo, las convocatorias estas de ciencia de frontera han sido muy, muy pequeñitas y enfocadas directamente a ciertos sectores, ¿no? O sea, están los PRONACES, que son súper enfocados, y también hay como cierta discrecionalidad para el manejo de recursos, y hay mucho menos convocatorias de CONACYT, así digamos abiertas, ¿no? Pero CONACYT no es el único que ha hecho eso. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que yo conozco, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que es la que a mí me corresponde porque vivo ahí, durante todo el año pasado y lo que va de no ha sacado ninguna convocatoria abierta para financiar proyectos de investigación científica. Lo que hace digamos, la administración pasada, ¿no? O incluso antes de la pandemia. Todos han sido proyectos, digamos, asignados directamente. No es que se haya dejado de financiar por entero la ciencia. Pero eso también, pues, no es tan benéfico para como el mundo académico, ¿no? Porque como que se presta a malos manejos y a mucha discrecionalidad y un poco limita hasta cierto punto la libertad que tienes de dedicarte a hacer la investigación que prefieres, ¿no? Como que la dirige muchísimo. Afortunadamente, pues ahorita estoy en la UNAM y la UNAM tiene proyectos para sus propios profesores, para sus propios investigadores a los que puedes acceder. Pero digamos, en comparación, son de mucho menos dinero, de mucho menos tiempo, mucho menos alcance. Entonces sí, la verdad es que es un momento medio complicado para la ciencia en México. No es que antes haya sido, ¿cómo le dicen? Un lecho de rosas, pero ahorita sí es mucho más complicado, sobre todo para los que vamos iniciando. De hecho, mi jefa en las estancias de Interfaz Ciencia Política es parte de la Global Young Academy, una de las 2 mexicanas que son parte de esta organización, que es muy, muy generosa en todos los sentidos. Es muy generosa al proporcionar oportunidades, al proporcionar financiamiento, un montón de cosas. Ella me dijo, oye, yo escuché que alguna vez te había interesado ir y no te nominaron, bla, bla, bla. ¿Qué te parece si esta vez te nomino por este lado? Funcionó y acá estoy. Siento que la ciencia es la mejor oportunidad que tenemos como seres humanos de aportar algo a la sociedad. Y le digo sí a la ciencia porque es lo que sé hacer, también un poco egoísta, pero es lo que soy buena. Entonces, si fuera buena haciendo otra cosa, a lo mejor la haría.